con esto. Entonces vamos a definir un par de conjuntos. En primer lugar, eh, tendríamos aquí sería, este es un dibujo simplificado para, digamos, lo que teníamos antes que era la sábana y ahora tenemos esto. Entonces lo que vamos a definir es el conjunto de valores que la función f toma en el rectángulo, en los rectángulos azules y en los rectángulos amarillos. Entonces vamos a definir el conjunto AI como el conjunto de los valores de la función f en los puntos en el rectángulo I. Entonces, eso es un conjunto de números reales. Entonces, por ejemplo, si en el rectángulo RI, que era el que tenía aquí, voy a poner una versión simplificada de esto. Entonces, por acá está el sistema XYZ. Entonces, por aquí tengo el rectángulo RI. Entonces, ese conjunto ahí van a ser los valores que toma la función justamente en ese rectángulo yésimo. Y luego en el de la división, que serían los R y J. Entonces, análogamente vamos a tomar los valores que toma la función en esos rectángulos del rectángulo partido, cuando hacemos la, el refinamiento de la partición original. Entonces, ese conjunto le vamos a llamar B y J y van a ser los f de x tales que x pertenece a r y j, y eso también va a ser un conjunto de números reales. Entonces esto va a ser para toda i desde 1 hasta mu y para toda j desde 1 hasta li. Entonces, como la función es acotada, eso implica, o sea, una función, creo que no lo mencioné aquí, déjenme. Entonces vamos a decir sea donde f es una función definida en R, de R en R acotada. Entonces eso implica que f es acotada en RI y en RIJ para todo IJ que corren, como lo pusimos aquí, I desde 1 hasta mu y J desde 1 hasta LI. Entonces, como según vimos la clase anterior, los RIJ están contenidos en RI, eso implica, según la definición de los AI, del conjunto AI y del conjunto BIJ, que el conjunto BIJ va a estar contenido en el conjunto AI. Entonces, como podemos ver aquí, si yo divido esto, entonces el conjunto A y J serían estos valores, perdón, B y J serían estos valores, y el conjunto AI sería todo lo que esté en blanco. Entonces, este conjunto de números reales está contenido en este. Y puede dar la casualidad de que sea el mismo, por eso incluimos, esa posibilidad está incluida aquí. Entonces, tanto A y B y J son conjuntos no vacíos, acotados, de números reales. Entonces, por el axioma del supremo, existe el supremo y el ínfimo de esos conjuntos. Ahora, recordemos que si tenemos que
A es un subconjunto de B por las propiedades del supremo y el ínfimo. Tenemos que el ínfimo de B está contenido en el ínfimo de A y que el supremo de A está contenido en el supremo de B. Entonces, de esta propiedad de los ínfimos y los supremos que demostraron en cálculo 1, esto implica que el ínfimo de AI, como tengo que el B y J está contenido en AI, eso significa que aplicando esto, entonces B y J está contenido en AI, entonces el ínfimo de AI está contenido en el ínfimo de B y J y el supremo de B y J está contenido en el supremo de AI. Entonces vamos a decir que mi chiquita sea el ínfimo de AI para simplificar la notación y que el supremo de AI sea igual a mi mayúscula y que mij sea el ínfimo de bij y que el supremo de bij sea mij mayúscula. Entonces, de las propiedades del ínfimo y supremo sabemos que el ínfimo de mi va a ser menor o igual que el ínfimo del rectángulo RIJ, menor o igual. Y ahora, como la medida de los rectángulos siempre es positiva porque son rectángulos cerrados, no degenerados, entonces podemos multiplicar esta desigualdad por estos números y esa desigualdad no se va a alterar. Entonces tenemos que mi por m de rij es menor o igual que mij por m de rij. Y entonces, y esto es para todo i desde 1 hasta mu y para toda j desde 1 hasta li. Entonces podemos sumar esto es sobre, sobre todos los j. Y entonces lo que tenemos es que la suma desde j igual a 1 hasta li de mi por el, por el contenido de los rectángulos generados por el refinamiento de la partición P son menores o iguales que la suma desde j igual a 1 hasta li de mij de m por rij. Entonces, recuerden que estos LIs dice cuántos rectángulos hay con en un rectángulo RI fijo. Entonces tengo el rectángulo RI y este LI me dice cuántos subrectángulos tengo ahí. Y esto de acá, entonces es la suma de lo, o sea, esta suma no depende de I. Entonces este MI lo puedo sacar porque esta suma depende de J, del índice J. Entonces lo que tengo es que MI por la suma desde J igual a 1 hasta LI por M de RIJ sería, bueno, eso es menor o igual que la suma desde J igual a 1 hasta LI de M y J. Este no lo puedo sacar porque depende de la J aquí, a diferencia de este. Entonces este índice no depende de J, lo puedo sacar. Y esto que está aquí sería la suma de las áreas de todos estos. Entonces, eso sería justamente, eh, en nuestro caso, entonces en nuestro caso que tenemos que, por ejemplo, la suma desde j igual a 1 hasta L2 igual a 2 de M de R2J es igual a M, al contenido de R21 más el contenido de R22, que es lo que tengo en el diagrama de aquí. Entonces esta área más esta área, justamente. Y esto es entonces lo mismo que el contenido del rectángulo 2. Entonces, por la propiedad de suma de áreas. Entonces, si yo divido este rectángulo grande
Este rectángulo grande tiene un área que es MR2. Entonces, eso va a ser igual a la suma del área de este, del MR2' y del MR3', que bueno, con los índices que definimos sería la suma del área de R12 y de R22. Entonces, eso es justamente lo que estoy poniendo acá. Entonces, eso significa que esto de aquí justamente es igual al área del rectángulo I. Entonces, lo que tengo es que MI por M de RI es menor o igual que la suma desde J igual a 1 hasta LI de M y J por el contenido de los rectangulitos generados por el refinamiento de la partición. Entonces ahora lo que hacemos es sumar sobre todos los rectángulos generados por la partición P, es decir, sobre el índice I. Entonces desde I igual a 1 hasta mu, que es el número de rectángulos que tengo originalmente, entonces tendría la suma desde igual a 1, en este caso hasta 6. Tengo 6 rectángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eran los azules, de MI por M de RI, y eso es menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta 6 por la suma desde J igual a 1 hasta LI de MIJ por el contenido de los rectángulos pequeños. Entonces, ¿qué significa esto que está aquí? Es justamente la definición de suma inferior. De FP es la suma desde igual a 1 hasta 6 de MI por M de RI. ¿Se acuerdan que tenían el rectángulo este RI? Y entonces ahí tenían el paralelepípedo generado por eso que tenía una altura MI. Entonces la suma sobre todos estos me da el área por abajo, que es la suma inferior de Darboux. Y ahora para eh, para la suma superior que tenemos, vamos a analizar qué pasa con este lado de acá. Entonces tenemos que la suma desde igual a 1 hasta 6 por la suma desde j igual a 1 hasta LI de M y J, M de R y J, eso es la suma desde igual a 1 hasta 6 por M y 1, M de R1 J más M2, M2, M, MI2, MI2 hasta LI. Entonces me va a quedar más MILI por RI de LI. Y esto va desde igual a 1 hasta 6. Entonces me queda M11, M R11 más ML6, M6 de R6, L6. No, aquí, a ver. Tengo desde J igual a 1. Sí, aquí me equivoqué. Sería MI1 por MI1, perdón. MI2 por M de RI2.
más M I L I por M de R I L I. Y entonces esto sería M11 por M de R11 más em, M 2 1, claro, solo contando sobre uno, de uno hasta 6 cada uno. Entonces aquí voy a tener más M16 M R61. Así hasta M1L1 por MRL11 más ML6 6 por MR6L6. Y justamente aquí uso el hecho de que L1 es igual a L3 igual a L4 igual a L6 es igual a 1 y L2 era igual a L5 era igual a 2. Y entonces lo que obtengo es que esto es M11 por MR11 más M12 por MR12 más M22 MR22 más M13 por MR13 más M14 por MR14 más M15 por MR15 más M25 por MR25 y el último sería M16 por M de R16. Pero esto es precisamente la suma desde igual a 1 hasta 8 de eh, MI, MI', que sería el MIJ por el M de RI', según la notación que cambiamos acá, con los primas, lo que teníamos acá. Entonces, y eso es justamente em, la suma superior, perdón, la suma inferior de F con Q, donde Q es el refinamiento de la P. Entonces con eso vemos que la S, ¿dónde está? La S abajo de FP, la suma inferior para la partición P es menor o igual que la suma inferior para la partición Q. Y análogamente se puede ver lo mismo para las sumas superiores. Entonces con este ejemplo, entonces hay varias cosas importantes y una de esas es esta, que esto de aquí, con la notación que introdujimos al principio, cambiando los primas por los R y J, como explicamos acá al principio, vemos que esta suma de aquí es lo mismo que esta de acá. Entonces, en general, pues sería que la suma, o en este caso si lo pongo con los índices, que la suma desde i igual a 1 hasta mu, que es el número de rectángulos que tengo para la partición P, la suma desde j igual a 1 hasta li de mij por m de rij es igual a la suma desde igual a 1 hasta m' de mi' por m de ri'. Entonces este mi' son los, los ínfimos en el rectángulo, en los rectángulos primas, que con la notación de acá cambiaría con o sea, el m, por ejemplo, m2' sería m
M1, 2 con el otro de acá. Entonces, con esto que pusimos con los rectángulos primados y todo lo que explicamos aquí, que ya no quiero hacer porque ya lo hicimos. Entonces, esta es la igualdad clave que no voy a demostrar yo, pero con este ejemplo sencillo ya se entiende a qué se refiere y por qué son iguales. Entonces, ustedes pueden hacer la demostración ya en general o lo pueden hacer con Arturo o con Taira. Entonces ahora sí voy a escribir el lema. Lema 1.2.1, es decir, sea f una función que va de definida en un rectángulo contenido en Rn a R, acotada, y sean P y Q dos particiones del rectángulo R. Si Q eh, es refinamiento de P, entonces tenemos que la suma inferior de f para la partición P es menor o igual que la suma inferior de f con el refinamiento para el refinamiento y que la suma superior de f con la partición P es mayor o igual que la suma superior de f para el refinamiento. Entonces vamos a demostrar esto ahora sí. La demostración va a seguir lo que hicimos en este ejemplo particular. Entonces, vamos a decir sean P y Q particiones de R tales que, eh, vamos a decir, sea P una partición de R tal que P es P1 cruz P2 Pn, tal que la jésima de aquí se ve como x0j hasta xkjj para j desde 1 hasta n. Entonces P genera m mu igual a k1 kn subrectángulos de R dados por R1 hasta R mu y sea Q un refinamiento de P tal que la Q es Q1 cruz el producto cartesiano Q2 con Q hasta Qn, es decir que la PI está contenida en QI para toda I desde 1 hasta N, donde la Q, vamos a decir, la QJ se ve como Y0J hasta YJKJ prima. Entonces eso genera mu prima igual a K1 prima por K2 prima por KJ prima subrectángulos R1 prima, R2 prima hasta R mu prima prima. Entonces ahora definimos eso, sean los R1i, R2i hasta RI, LI, estos subrectángulos inducidos por Q, de forma que inducidos por Q tales que el
el RI lo vemos como la unión desde J igual a 1 hasta LI de RIJ para toda I desde 1 hasta mu. Entonces, todo esto ya lo vimos en el ejemplo particular. Entonces ya sabemos qué es lo que son estas cosas de aquí. Ya no voy a explicar. Ahora definimos el conjunto AI como el conjunto de las f de x tales que x esté en el rectángulo RI. Entonces ese es un subconjunto de los números reales. Y el BI que sea el conjunto de f de x tales que B y J. El conjunto de los valores de la función f tales que x pertenece a R y J. Entonces ese también es un subconjunto de los números reales. Entonces son no vacíos. Tanto A I como B y J son distintos del vacío para toda I, para toda J, como los hemos corrido. Las I desde 1 hasta mu y las J desde 1 hasta n. No, desde 1 hasta LI, perdón. Estos J de aquí. Entonces, como f es acotada en R, entonces f es acotada en RI y en RIJ para toda IJ. Entonces, por el axioma del supremo, existen tanto el ínfimo de AI como el supremo de AI, como el ínfimo de B y J y el supremo de B y J. Y además, como por construcción los R de IJ están contenidos en RI, entonces esto implica que los B y J están contenidos en los AIs para todo IJ. Entonces, por las propiedades de los ínfimos y supremos, tenemos que el ínfimo de AI es menor o igual que el ínfimo de B y J, y el supremo de B y J es menor o igual que el supremo de AI. Ahora vamos a decir sea MI el ínfimo de AI, MIJ el ínfimo de B y J, MI grande el supremo de BI y M de IJ el supremo de BIJ. Entonces, lo que tenemos es que MI es menor o igual que MIJ y tenemos que MIJ es menor o igual que MI. Entonces esto vamos a llamarle 1 y 2. Entonces vamos a hacer solamente para la 1 siendo análogo la parte para las sumas superiores. Entonces como el área de los rectángulos R y J es positiva, porque no son degenerados, por las propiedades del contenido, el área siempre es positiva o cero. Pero como no son, es cero cuando son rectángulos degenerados, pero en este caso los estamos tomando como no degenerados. Entonces las áreas son positivas en ese caso, los contenidos. Entonces podemos multiplicar eso por 1. Entonces multiplicando por 1, la desigualdad no se altera y tenemos que MI por M de R y J es menor o igual que MIJ por el contenido del rectángulo RIJ. Y ahora sumamos sobre todos los rectángulos.
Entonces lo que tenemos es que se va a seguir eh, manteniendo la desigualdad que tenemos aquí. Entonces tenemos que la suma desde j igual a 1 hasta li de mi por el contenido de r y j es menor o igual que la suma desde j igual a 1 hasta li de m y j por m de r y j. Ahora, este no depende, lo mismo que hicimos en el ejemplo, este no depende del índice j, entonces lo puedo sacar. Y lo que tengo es que la suma desde j igual a 1 hasta li de mi por m de r de ij es mi por la suma desde j igual a 1 hasta li por m de r y j. Pero esto es el contenido del rectángulo original. Entonces esto es mi por m de ri. Y entonces lo que tenemos es que mi por m de ri, o sea, siguiendo esta desigualdad de aquí, es menor o igual que esto de acá. Es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta desde j, perdón, desde j igual a 1 hasta li de m y j por m de r y j. Entonces, ahora sumamos sobre i, sumamos sobre todos los rectángulos. Ri, es decir, sobre i. Entonces tenemos la suma desde i igual a 1 hasta mu, que son los mu rectángulos generados por la partición P de m por r. Y eso es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta mu por la suma desde j igual a 1 hasta li de m y j por m de r y j. Ah, pero esto de aquí, entonces son las sumas inferiores. Por definición, esto es la suma desde igual a 1 hasta mu de, para la partición P de mi por m de ri, por definición. Y para la partición Q, las sumas inferiores de f para la partición Q, pues van a ser la suma desde igual a 1 hasta mu prima, que es el número de intervalos generados por el refinamiento, por los mi primas, de m de ri prima. Entonces, es sencillo, pero no lo voy a hacer, demostrar que eh, la suma desde igual a 1 hasta mu prima de mi prima por m de ri1, de ri prima, perdón, pongo aquí prima, es justamente la suma desde igual a 1 hasta mu, como vimos en el ejemplo particular, por la suma desde j igual a 1 hasta li de m y j por m de r y j. Entonces, ya entendiendo la notación es sencillo demostrar esto, ¿ven? Entonces, esta desigualdad que tenemos aquí significa, equivale a que la suma inferior de fp es menor o igual que la suma inferior fq. Y análogamente, usando 2, le demuestra que las sumas superiores de fp son mayores o iguales que las sumas superiores de fq. Entonces simplemente para demostrar esto recuerden que, bueno, y esto está demostrado. Para demostrar esto, recuerden las definiciones de los primas, etcétera. Entonces con eso pueden demostrar esta igualdad de acá.
Lo mismo con los M's, o sea, el M1 prima pues es M1i, etcétera. Entonces con eso demuestran esto exactamente como lo hicimos en el ejemplo aquí. Lo pueden hacer de manera general. Y con eso hemos demostrado eh, el lema que nos va a servir para demostrar el teorema que va a permitir después definir lo que es la integral. Porque vi que ya Taira les puso un ejemplo de si una función era integrable o no. Entonces, todavía no habíamos definido qué era integrabilidad en una función de varias variables, pero ahora justo es lo que vamos a hacer a tener al final de esto. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Sea f definida en un rectángulo una función de Rn en R, acotada en ese rectángulo. Entonces, si P y Q son dos particiones de R, las que sea, entonces las sumas inferiores de Fp son menores o iguales que las sumas superiores de Fq. Lo cual vimos que es intuitivamente claro tanto en cálculo 2 como ahora en varias variables también, extendiendo esa idea a más dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esa partición especial que mencionamos en la clase anterior. Entonces sea T igual a P más unión más Q. Es decir, que sea la P1 unión Q1 cruz P2 unión Q2 cruz PN unión PN. PN unión QN, perdón. Entonces, esto implica que tanto P es un conjunto de T y Q también. Es decir, T es un refinamiento tanto de P como de Q al mismo tiempo. Entonces, por el lema anterior, tenemos que eh, las sumas inferiores de Fp son menores o iguales que las sumas inferiores de Ft. Las sumas superiores de Ft son menores o iguales que las sumas superiores de Fq. Y ahora por el teorema 1.2.1, las sumas inferiores de Ft son menores o iguales que las sumas superiores de Ft. Entonces, ¿qué tenemos combinando ambas cosas? Que las sumas inferiores de Fp son menores o iguales que las sumas inferiores de Ft. Y esas son menores o iguales que las sumas superiores de Ft. Pero ese es menor o igual que las sumas superiores de Fq. Entonces, las sumas inferiores de Fp son menores o iguales que las sumas superiores de F y Q. Entonces, es la misma demostración que en cálculo, pero con la diferencia de que ahora estamos haciendo, o sea, una función de Rn en R, el intervalo cambia de un intervalo usual a un n rectángulo y la partición que estamos usando no es la unión, sino esta unión especial con la suma, que es la que funciona para poder demostrar este teorema. Entonces, lo que nos dice este teorema es que el conjunto de las sumas inferiores está acotado superiormente por las sumas superiores. Y el conjunto de sumas superiores está acotado inferiormente por las sumas inferiores. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que en cálculo 1. Vamos a definir el conjunto A como el conjunto de todas las sumas superiores, como el conjunto de todas las sumas inferiores, perdón. Y el conjunto B que sea el conjunto de todas las sumas superiores de f para
cualquier partición del rectángulo R. Entonces, del teorema 1.2.1 se sigue que exactamente igual que el cálculo, que en cálculo 2, que el supremo de A, que es lo que ya había explicado antes, es menor o igual que la suma inferior, la suma superior de FP. Y que el ínfimo de B es menor o igual que las sumas superiores de FP' para otra partición. Entonces, como A y B son distintos del vacío, bueno, eso es porque, a ver, eso, o sea, lo que estoy usando es si A y B son dos conjuntos de números reales distintos del vacío, acotados tales que X es menor o igual que Y para toda X que esté en A y toda Y que esté en B, acotados, entonces el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Entonces, aplicando esto a lo que ya tenemos que las sumas inferiores de F para una partición P' es menor o igual que el supremo de A. Porque claro, de aquí, de esto tengo que las sumas inferiores de F con una partición prima es menor o igual que el supremo de A. Y eso es menor o igual que el ínfimo de B. Y ese ínfimo de B es menor o igual que las sumas superiores de F en P'. Entonces, exactamente igual que en cálculo. Lo mismo. El mismo argumento. Entonces, de aquí vemos que si este es igual que este, vamos a tener el área de la región de la región que estamos calculando y eso le vamos a llamar la integral. Entonces de aquí tenemos la definición 1.2.6. La función f definida en un rectángulo contenido en Rn en R acotada en R se llama Darboux-Riemann integrable o simplemente integrable, que es lo que vamos a decir después. Sí, solo sí. Tenemos que la integral inferior sobre R de f es igual a la integral superior sobre R de f y eso es la integral, ese valor común se va a definir como la integral de f sobre el rectángulo R. Entonces, formalmente es como se ve en cálculo 1, solamente que la diferencia es que esta función no va de R en R, va de Rn en R y no está definida en un intervalo unidimensional, sino en un intervalo en n dimensiones, donde esta integral sobre R es la integral de Riemann, o es la integral de f sobre R. Y esta integral inferior de f sobre R es el supremo de ese conjunto A justamente, o sea, este conjunto A que tenemos aquí, o sea, el supremo de las sumas inferiores de FP para todas las particiones, para cualquier partición del rectángulo R. Entonces, esa va a ser la integral inferior. Y esta con la línea arriba sería el ínfimo de las sumas superiores de la integral superior. Entonces, estas integrales, tanto de integral inferior como superior, siempre van a existir porque estamos analizando conjuntos no vacíos de números reales acotados. Entonces, por el axioma del supremo, estas integrales, tanto el ínfimo como el supremo, siempre van a existir.
Ahora, no siempre va a suceder que sean iguales. Cuando pase que sean iguales, entonces ese valor común va a ser el que vamos a llamar la integral de f sobre r. Entonces ahora igual que en cálculo uno hay funciones que no son Riemann integrables, o que no son Darboux integrables, pero después se extiende esa idea en teoría de la medida a la integral de Lebesgue. Entonces eso lo ven en análisis, no me acuerdo si análisis matemático 2 o 3, aunque sean actuarios o en teoría de la probabilidad, integral de Lebesgue. Pero eso no lo veremos aquí. Entonces, estas integrales existen independientemente de si la función es integrable o no. Pero si son iguales, entonces vamos a decir que la función va a ser integrable. Entonces, como notación, esta notación la van a ver, por ejemplo, como la integral. Por ejemplo, si están en dos dimensiones, lo ponen como dos integrales, la integral doble sobre un rectángulo de f de xy, de x de y, por ejemplo. O simplemente lo ponen como la integral sobre r de f de a. O si estoy en R3 y lo que estoy calculando un volumen es un volumen, entonces ponen tres integrales que le ponen sobre una región B de f de x, y, z, de x de y de z. O simplemente lo escriben como la integral sobre b de db. Entonces, pero en general, pues simplemente lo vamos a escribir así. Entonces, la diferencia es que en cálculo 1 aparecía así. O decían la integral de AB de f. O la integral de AB de f de x de x. Entonces son notaciones distintas que vamos a estar utilizando dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Entonces una integral sobre cuatro variables pues se va a ver como, por ejemplo, si estoy calculando sobre una región en cuatro dimensiones, pues voy a tener cuatro integrales de estas. Por ejemplo, y aquí esta f va a estar evaluada en x1, x2, x3, x4, de x1, de x2, de x3. Bueno, ahí le puse los índices arriba. De x1, de x2, de x3, de x4. Entonces, si tengo, no sé, la integral de una función de R7, pues tendré que poner 7 integrales. Entonces, mejor solamente pongo una, pongo la R, ya sé que esa región es una región en R7. Entonces, voy a tener que, después cuando aprendamos a calcular esto, vamos a ver que hay que integrar 7 veces la función respecto a cada una de las variables. Son los distintos tipos de notación. Y para terminar esta primera parte de la clase 3, entonces vamos a definir lo que va a ser la integral de una función de Rn en Rm. Entonces tenemos una función de Rn en Rm definida en un rectángulo acotada. Es decir, ¿qué significa que una función de Rn en Rm sea acotada? Que sus componentes sean acotadas. Entonces vamos a decir que f es integrable, Riemann integrable, Darboux integrable, si, solo si sus funciones coordenadas para j desde 1 hasta m son integrables. Y entonces lo que tenemos es que la integral sobre la región R de f se va a escribir como un vector de integrales. La integral de la componente 1, como la integral de la componente 2, la integral de la componente m.
Y entonces, por ejemplo, si tengo una función f de x vectorial que sea, por ejemplo, xy, eh, seno de x, y coseno de x. Entonces la integral de f sobre una región R va a ser la integral de xy sobre R, la integral de seno de x sobre R, la integral de y coseno de x sobre R. Y bueno, se ve que si sabemos calcular integrales de Rn en R, entonces podemos calcular integrales para funciones de Rn en Rm de forma sencilla, como vemos aquí. Entonces, siempre y cuando sus componentes sean integrables. Si sus componentes son integrables, entonces existe la integral. Y si existe la integral, entonces eso quiere decir que las componentes son integrables. La siguiente vez vamos a seguir con el camino de cálculo 1. Tenemos que ver que si una función es continua, entonces va a ser integrable y ver el teorema de Lebesgue para conjuntos de medida cero. Entonces vamos a ver qué significa que sea medida cero en el contexto de varias variables.